Como os decía, el viernes os hicimos un pequeño adelanto de lo que era el caso Leire y el sumario en el que nos mencionaban. Aquí tengo la primera mención que os avanzamos el viernes, que hoy recuperaremos también. Pero es que hay una segunda mención. Y en esa segunda mención ya apunta cosas que vamos a ver. Que del estudio 4 de Mediaset igual nos vamos al módulo 4 de Soto del Real. Pero todos juntos. Para entendernos. Enseguida iremos con eso también. Analizaremos ese documento de la agenda manuscrita de Leire 10. Pero es que, claro, en el caso Leire, hasta ahora, todo el mundo habla, o hablamos, los medios de comunicación, de lo mismo. Ahí tenéis los titulares, las agendas de Leire, sobre el comisario Villarejo. Bien, eso es una posibilidad. Pero luego decía, el modelo para el control de togas, las maniobras del grupo de Leire 10 para tumbar a Alejandro Luzón, la trama de Leire enchufó al denunciante. En fin, muchos, por no decir todos, nos hemos apuntado a la tesis lógica de decir, bueno, esto es una cloaca y que presuntamente trabajaba para el Partido Socialista. Hay que ver si PS, que lo veremos hoy, era quien todos pensamos que era. ¿Y quién pensamos? No sé, ya luego lo veremos. Pero este programa, en un ejercicio absolutamente insólito, que consiste en apuntarse a cualquier teoría, por descabellada que parezca, no quiere dejar de abrir un melón. Un melón que ya se ha dicho alguna vez aquí, de manera sucinta y de manera colateral, ya se ha apuntado a él, pero que hoy cobra especial relevancia después del mensaje que he recibido. Y os voy a contar por qué. ¿Qué pasa si solo estamos viendo una parte de la historia? Os leo el mensaje. El mensaje es de una persona a la que hemos invitado a plató porque tiene mucho interés y mucha relación con los implicados en el caso Leire. Y esa persona, que insisto, espero y deseo que en algún momento pueda venir a plató, me ha escrito un mensaje que paso a leeros a continuación. Porque ese mensaje apunta a cosas que ningún medio de comunicación, incluido este, está poniendo el foco sobre esas cosas. Fijaos. Para hacerte un resumen, me dice, Leire era la cazadora de corruptos y los corruptos han cazado a la cazadora. O al menos por lo que yo sé, asegura esta fuente. Dice, el origen de todo es un fiscal anticorrupción corrupto que fue quien comenzó mi caso. Y yo lo buscaba para saber quién apretó mi botón rojo. Lo han enviado al extranjero para protegerlo, un mega escándalo, y yo con Leire solo entre comillas, buscaba información de mi persecución judicial y fiscal. Pero parece que la chica, continúa, empezó a ocupar posiciones que no le correspondían. Y luego asegura, bueno, se compromete a venir, dice, vendré cuando pueda explicar todo el caso de la A a la Z, porque quiero que la gente sepa la mafia en la que vivimos. Pero ya sería el colmo que los que buscan limpiar esta, lo digo textual, mierda de Estado corrupto, estemos perseguidos. Yo le he enseñado este mensaje antes de empezar el programa a Ana Pardo de Vera y te he dicho, te lo voy a lanzar y tú di lo que quieras. ¿Cómo te suena esto, Ana Pardo de Vera? Bueno, me suena que va en la línea de lo que de lo que en público hemos tratado y estamos tratando de analizar, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros conocíamos y trabajamos sobre las cloacas de Villarejo en el Ministerio del Interior y de cómo él grababa y de cómo se utilizaron sus grabaciones y luego cómo grabó también a dirigentes del PP en la Operación Kitchen. En fin, es un tema muy amplio, pero que tiene que ver esencialmente con ese modus operandi del que Villarejo es sin duda el epítome, por su capacidad para tener un despacho de asesor en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y además porque es un comisario
que él dice que trabajó para el CNI, no tenemos esa confirmación, pero es que si la tuviéramos, el CNI sería un poco bluff. Claro, es que en esa misma silla se sentó Dolcet hace unas semanas y nos contaba que toda esta historia comienza mucho antes de Leire. O sea, Leire aparece en algún momento del proceso. Es que el episodio Villarejo tiene su inicio antes de la transición. Quiero decir, él ya fue un policía franquista, él ya estuvo en Uruguay persiguiendo a presuntos etarras, que luego no lo eran vascos y desaparecían. Y desaparecían misteriosamente en países latinoamericanos. Es un hombre con una historia muy larga y sin duda apasionante. Y en algún momento... Pero en el momento en el que se cuela Leire, que tiene que ver con vuestra difunta colaboradora y mi compañera Patricia López, a la que no mencionaré porque más allá de las cosas que se saben públicamente no tiene sentido porque ella no puede ya defenderse. Entonces sí tiene que ver con la cantidad de información que maneja Villarejo, de la cual, dicho por policías, jueces y demás, solo conocemos el equivalente a un tercio. Y que si bueno, eso lo dice todo el mundo, si se conociera todo, se caería este sistema 3 veces. Claro, lo que si dice se conociera este mensaje, todo, y porque perdona, hablamos de... lo interpreto así, y corrígeme si me equivoco. Sí. Yo lo que interpreto es, estaba este grupo de personas, incluido Dolcet, que lo dijo aquí, lo dijo también aquí. Leire, también Patricia, buscando información sobre un Estado corrupto, dice, sobre gente dentro del Estado que era corrupta, por ejemplo, el fiscal del que hablan, y buscando esa información es cuando ellos se han encontrado atrapados, siendo ellos acusados de ser los corruptos. Claro, probablemente, y esto es solo intuición mía, en base a la información que yo tengo, se deba a que también quisieron utilizar a los corruptos. Y entonces todo se vio envuelto en un momento en el que ya no distinguías entre lo que era echar el anzuelo a un corrupto y echar un anzuelo al que no. Simplemente querían información como fuera. Por ejemplo, ¿Por vías ilegales te refieres? Bueno, desde el punto de vista de Patricia López, no. Ella es periodista y entonces, bueno, no voy a contar los métodos, pues sería idiota yo si contara cómo se trabaja, pero no eran vías ilegales. Entonces... Los encuentros no son ilegales y el intercambio de información no es ilegal, por más que hayan querido condenar y condenaran a Julian Assange. Más allá de eso, yo creo que se vieron envueltas en una dinámica donde, además, como la propia Leire le reconoció a Manuel Javois en El País, ella era una bocazas. Y se otorgaba papeles que no les correspondían, porque no tenía accesos a muchos ámbitos donde decía tenerlos. Yo sé Entre que ellos esto el fiscal general del Estado. va a derrumbar muchas teorías sobre el tema, pero, a ver, no estamos afirmando que esta sea la tesis, no afirmamos que esto sea lo que ha pasado. Pero a mí es que me cuadra todo más allá de que haya muchas zonas de grises, que yo también digo que desde el punto de vista político-ético hay cosas que son impresentables, luego el penal ya dirá, pero hay cosas que son impresentables, más allá de eso. Claro, pero hay que tener una visión como la de tu fuente, hay que tener una visión amplia de todo, una perspectiva amplia para poder entender cosas que dicen, pero ¿cómo esta mujer o este otro, el de más allá, se metieron en esto? Desafiar a Villarejo y abrir la cloaca de Interior. Y lo está pagando muy caro. Sufre amenazas de muerte y la aíslan profesionalmente. Pasa de ser colaborador habitual de tertulias a casi desaparecer de la pantalla. ¿Hay miedo hacia Villarejo aún? Muchísimo. ¿Desde la prensa? Sí. Y me irá a fumar un cigarro. ¿Por qué? ¿Por qué hay miedo? Pues porque es gente muy mala. Es gente muy mala y que sí. Vamos, digamos que esta es la cara de guante blanco, pero que tiene también la parte peor. ¿Y la parte peor incluye grabaciones? No, la parte peor incluye que te maten. O sea, lo de las grabaciones es lo de menos. O sea, a ti te han amenazado. Sí. ¿Te ha amenazado directamente Villarejo? No, Villarejo no. Me ha amenazado un abogado de la mafia rusa, me ha amenazado el jefe de gabinete del número 2 de la policía, me ha explicado algunas cosas, como se hacen algunos emisarios y cosas que me podrían pasar, ¿sabes? Y nada, y me han llegado a decir, oye, pues qué suerte tienes, que como no tienes coche, ¿no? Ya, qué bien. Pues me quedo mucho más tranquila, sí.
No ocurre lo mismo con periodistas como Eduardo Inda, que curiosamente multiplica su presencia en televisión. Es sin duda uno de los elegidos de Villarejo para intoxicar a la opinión pública con informaciones de dudosa credibilidad. Otro de los elegidos por el excomisario es Alfonso Rojo, de Periodista Digital. Alfonso Rojo es compañero, según dice Alfonso Rojo, es compañero de pupitre del comisario Villarejo. No sé en dónde, porque no queda muy claro en qué colegio coincidieron o en qué instituto, pero sí, se llevan muy bien desde tiempos inmemoriales. Por amistad o por negocios, según Patricia López, el periodista Alfonso Rojo firma un contrato con Villarejo para escribir al dictado de los intereses de un cliente suyo. Encuentra un contrato por el que el comisario Villarejo le pagaría a Alfonso Rojo 3.000 euros al mes más X cuestiones en especie por publicar sobre Guinea Ecuatorial, evidentemente lo que al comisario Villarejo le apetezca que se publique de Guinea Ecuatorial según el criterio de sus clientes, que en este caso era la rama de Teodorín Noviano. O sea, en este caso sí que hay un contrato en el que hay un periodista, que se llama Alfonso Rojo, que decides dejarse comprar. ¿Esto es así? Sí, es que a mí me sorprende que lo digas así. Pero sí, que todavía, que a mí estos 5 años hay algo que tengo que aguantar con una cantinela desesperante, es no vas a poder, ellos son muchos, no vas a poder, ellos son todo, no vas a volver a trabajar en tu vida. Eso de mis compañeros. Y es claro, no lo hacéis por eso, ¿no? O sea, casi, claro que no se puede. Entonces ellos siguen pensando que aunque Villarejo lleva 2 años en la cárcel... Un año, ese vídeo prendió, dio muchas vueltas y al final, ayer el señor Ferreras lo reconoció públicamente, no que había tenido una, sino que había tenido 3. 3 reuniones con Villarejo. Sí. Y en una, tú planteaste que ahí se discutió sobre la falsa factura de las Islas Granadinas con el falso pago a Pablo Iglesias de $272.000, si mal no recuerdo. O sea, la comida se produce un mes antes de esa segunda convocatoria electoral, de las elecciones del 26J en concreto. Yo conozco de esa comida porque hay unos comensales al lado, y así lo expliqué la primera vez que lo conté, que escuchan perfectamente la conversación, y entre los temas que se trata el tema de las granadinas de Pablo Iglesias, se trata el tema electoral y se tratan temas que afectan directamente a la opinión pública. Y después de esa reunión, Ferreras escuchó, sin decirle nada a Inda, cómo en su programa esgrimía la falsa factura de las Islas Granadinas y decía eso es periodismo, sabiendo que era falsa. Y dijo ayer una cosa, que es que el señor Inda no hace columnas de opinión con el tema de las Granadinas ni el informe PISA. El señor Inda da noticias, ¿no? Se supone que da hechos. Y el señor Ferreras dijo ayer que, bueno, que él opinaba que eso era falso. No, es que esto no es una cuestión de opinión. O sea, si algo es negro, y si es blanco, es blanco. No opinas que es negro, pero es blanco. No. Entonces, lo que ha dejado el señor Ferreras al señor Inda hacer es difundir datos falsos a sabiendas de que eran falsos. El banco dice que esa cuenta nunca existió, que allí Iglesias no tenía ninguna cuenta abierta, que no se había recibido ningún pago de esas características. Una comisión de investigación del Parlamento demostró que eso era falso, que se había hecho la factura con Photoshop, sacándolo de algunos vídeos. Y él, sin embargo, siguió y dejó que en las tertulias, además, afirmándolo y chillando y a grito pelado. Tanto en Rojo Vivo como en La Sexta Noche. Y además dijo otra cosa para escudarse el señor Ferreras, y es que él había dejado que se vertieran ahí todas las opiniones, ¿no? Porque para eso está, ¿no? Y todos los aspectos. Bueno, pues cuando Público saca las grabaciones del Ministerio del Interior, no solo se me veta a mí ipso facto, sino que el señor Ferreras ya tenía preparada la versión de que a mí me había facilitado las grabaciones el comisario Martín Blas, que Podemos también estaba en medio de esas grabaciones. Resulta que es que llegan también esas grabaciones al hilo del 26J, o sea, algo que quizá... Al hilo de las elecciones. Sí, que quizá, no sé, en esa comida posiblemente, ¿sabes? También algún comentario se pudiera haberse hecho. Entonces... El señor Ferreras sabe perfectamente que respecto a las grabaciones del ministro, en su programa se dio una versión prefabricada por las cloacas y que no se dejó hablar a los que tenían los datos. Gacetillero tan locuaz, traca. La semana pasada volvió a poner, yo llevo 2 meses de baja, volvió a poner una demanda, ¿no?, contra mí por 6 artículos.
Dos de ellos firmados con mi compañero Carlos Enrique Bayo. Bueno, pues la única que le daña el honor soy yo. Mi compañero Carlos Enrique Bayo no se lo daña. Debe ser que a lo mejor es más alto y es más grande, ¿sabes? O qué le pasa. Pero lo que está claro es que es muy miserable, es antiperiodístico y, sobre todo, es una vergüenza para las obligaciones que los periodistas tenemos para defender la democracia. O sea, que la gente esté informada, ¿sabes? Bien informada. No, a la gente se la miente y ante el argumento lo que se hace es el chillido, la extorsión, el acoso y la denuncia para quien te está desmontando el chiringuito. O sea, yo creo que esto solamente se puede resolver que realmente haya un juez que les procese a todos como les tiene que procesar, porque se les está procesando en temas separados. Pero para mí forman una organización criminal creada por periodistas como Eduardo Inda y por comisarios como Villarejo. Habitualmente con esta cloaca policial, Esteban Urriztieta publicaba unas declaraciones oficiales del CNI, oficiales, entre comillas. El CNI asegura, cuando al CNI se le echa un órdago, siempre dice quiero. Y o el Estado acaba con el comisario Villarejo o Villarejo acaba con el Estado de Derecho. La Fiscalía a día de hoy, y a pesar de los audios y de los documentos oficiales, no ha abierto diligencias, igual que con el caso del ministro. Que no se investiguen delitos contra las altas instituciones del Estado, a mí ya más que inseguridad, lo que me produce es miedo. ¿Cómo se va a investigar la Operación Cataluña, el falso informe contra Podemos o las denuncias de la doctora Elisa Pinto, que acusa a esa misma mafia de obstruir la justicia y, en concreto, al comisario Villarejo de apuñalarla después de haber sido contratado por el exconsejero de OHL, Javier López Madrid, para que acallara las denuncias que ella estaba poniendo por acoso y amenazas, el cual contrató a este comisario, como el propio López Madrid declaró en sede judicial? Es curioso, el señor López Madrid está imputado en los casos Lezo y Púnica, que investiga la Guardia Civil y no la policía. ¿Cómo se va a investigar todo lo que nos interesa a los ciudadanos? O si hay una brigada policial.